Hola a toda la red, a todos los presentes también, y gracias por la oportunidad de mostrarles esta cápsula que esperamos que sea un aporte para el modelo de acompañamiento que hemos desarrollado del GES 85, enfermedad de Alzheimer y otras demencias, por el Hospital Digital. Y hoy día vamos a hablar específicamente de los instrumentos diagnósticos. Yo sé que ustedes no tienen mucha experiencia, el expertise de ustedes en el pregrado, de todo el equipo profesional, no es tan intenso en la parte de evaluación cognitiva, y esperamos que esta presentación sí les entregue algunas herramientas para poder hacer un diagnóstico con mayor confianza. Pero lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es que el 17% de las personas en Chile son personas mayores de 60 años. O sea, estamos hablando de casi 3.350.000 habitantes. De esas personas mayores, el 85% aproximadamente son beneficiarias de FONASA, y que estamos hablando poco más de 2.800.000 personas. Y por prevalencia, por el World Alzheimer Report, nos dice que debería ser alrededor del 8,3%, perdón, de las personas mayores deberían tener una demencia. Por lo tanto, estamos hablando de más de 200.000 personas, casi un poco más de 234.000 personas en Chile, personas mayores, beneficiarias de FONASA, o sea, nuestras específicamente, el sistema público, están cursando con una demencia. Por eso es tan importante conocer la demencia, poder hacer un buen diagnóstico, sospecharla, confirmar el diagnóstico y hacer el seguimiento. Primero, yo creo que lo más importante es conocer cuál es la definición de una demencia. Y el año 2012 la OMS, aparte de muchas otras definiciones que también se las voy a mostrar muy, muy brevemente, habla que la demencia es un síndrome debido a una enfermedad cerebral. Eso es claro. Generalmente de naturaleza crónica o progresiva. ¿Por qué generalmente? Porque en las personas que puedan tener una demencia de causa vascular, pueden tener un accidente vascular, y a los 3 meses uno eventualmente podría ya configurar el cuadro de una demencia. Por lo tanto, no estamos hablando ya de un cuadro progresivo propiamente tal, sino que fue algo más bien abrupto. Y en esta persona que tiene una enfermedad cerebral habitualmente de naturaleza crónica o progresiva, puede presentar alteraciones de múltiples funciones corticales, ¿ya? Y una de ellas puede ser la memoria o el pensamiento, la orientación, la comprensión, cálculo, capacidad de aprendizaje, lenguaje, juicio. O sea, ustedes ven que hay numerosas funciones corticales, y esas funciones corticales son las que uno debería evaluar para ver si hay alteración, para poder ir configurando después el diagnóstico clínico. Y esto aquí es muy importante, estos impedimentos de la función cognitiva suelen ir acompañados, en ocasiones precedidos, por un deterioro del control emocional, el comportamiento social y la motivación. O sea, estamos hablando de los síntomas psicológicos y conductuales secundarios a la demencia. Y este deterioro de las funciones corticales es suficiente para interferir las actividades cotidianas. Entonces, aquí estamos hablando que existe, para hacer el diagnóstico de una demencia, necesitamos principalmente 3 cosas. Va a haber un problema de funciones corticales, o sea, una alteración cognitiva. Asociado a esto, puede haber, la mayor parte de las veces, al principio, al medio, al final, o sea, en todo el proceso de la enfermedad, suelen ir acompañados síntomas psicológicos y conductuales secundarios a la demencia. Y este deterioro cognitivo tiene que ser lo suficientemente importante como para provocar alteraciones en las actividades de la vida diaria. Si no tenemos esas cosas, principalmente el deterioro cognitivo y la alteración en la vida diaria, no vamos a configurar el diagnóstico de una demencia. Por eso es importante tener en consideración esta definición general, porque nos va a ayudar eventualmente en el futuro para poder determinar si esa persona realmente tiene o no tiene una demencia. Por eso también es importante, esta definición es importante porque para poder hacer la sospecha viene una prueba cognitiva y también una prueba funcional. O sea, estamos tratando de configurar el diagnóstico a través de esta misma definición: compromiso cognitivo y compromiso funcional. Otras definiciones: CIE-10, también deterioro de la memoria, deterioro del pensamiento y del razonamiento, y donde hay una interferencia en la actividad cotidiana. O sea, son similares las definiciones. DSM-4, utilizado habitualmente
poco más que el DSM-5. También múltiples déficits cognitivos, que van a provocar un deterioro significativo de la actividad laboral o social, o sea, va a haber un compromiso funcional, y esto no tiene que ver con un delirium. Si nosotros detectamos que la persona tiene un delirium, eso no es una demencia, sino que es una urgencia médica. Criterios de DSM-5, más o menos similar. Recuerden, deterioro cognitivo sustancial asociado a alteración funcional. Criterios NIA 2011, nuevamente, deterioro cognitivo progresivo y disminución de las actividades de la vida diaria. ¿Por qué es importante eso? Como les decía, porque para poder hacer la sospecha, por norma técnica, se necesita un Mini-Mental modificado y un Pfeffer. O sea, una prueba cognitiva global, que es el Mini-Mental, y una prueba funcional, que es el Pfeffer. Vamos a ver después detalladamente cada uno de los tests. Y estos tests combinados, alterado tanto el Mini-Mental como también alterado el Pfeffer, nos da una sensibilidad de 94.4% y una especificidad de 83.3%. ¿Qué significa eso? Que van a haber personas, la mayor parte de las veces, vamos a poder detectar a la gran mayoría de las personas que tienen una demencia. Pero lo que nos está diciendo con la especificidad es que vamos a encontrar personas que no tienen una demencia y que va a aparecer con este screening positivo. Por lo tanto, no quiere decir que si la persona tiene un Mini-Mental modificado y un Pfeffer alterado, que sea un sinónimo de que la persona tiene demencia. Recuerden, estos son test de screening. Por lo tanto, detectamos a la mayoría de las personas con demencia, pero hay personas que se nos están pasando, que son los falsos positivos. Tiempo de realización, alrededor de 15 minutos, tanto el Mini-Mental modificado y el Pfeffer. Pero aquí yo les hablé de Mini-Mental modificado, pero tenemos un problema acá, porque si ustedes ven en el EMPAM, nosotros ya aplicamos un Mini-Mental, que es el abreviado. ¿Qué dice la orientación técnica cuando uno detectaba una persona con un Mini-Mental abreviado alterado? Había que hacer el Mini-Mental extendido. Pero aquí me están hablando de un Mini-Mental modificado. O sea, estamos hablando ya que en el sistema público tenemos conocimiento de 3 Mini-Mental distintos. ¿Ya? Hoy en día el Mini-Mental que vamos a aplicar para hacer las sospechas es el Mini-Mental modificado, que es un estudio de la doctora Quiroga del año 2004, donde se usan combinados con la escala de Pfeffer, que es una escala funcional. ¿Ya? ¿Y cuál es el Mini-Mental modificado? Este es el Mini-Mental modificado. ¿Ya? Nosotros le vamos a entregar los tests que eventualmente también está pidiendo el GES para que los tengan ustedes, porque no es aplicar el Mini-Mental extendido, ya no vamos a aplicar el Mini-Mental extendido, solamente el Mini-Mental modificado. Y tiene diferencia con el Mini-Mental extendido. Si ustedes ven, por ejemplo, ¿qué dirección es esta? Calle y número. Esa normalmente no la van a responder bien las personas, incluso personas sin deterioro cognitivo. Habla de tres objetos: árbol, mesa, avión. ¿Ya? Esto en general es bastante similar al Mini-Mental habitual. Está considerado, muchas de estas preguntas están consideradas también en el Mini-Mental abreviado, pero vamos viendo las otras preguntas. Por ejemplo, acá, en la pregunta de cálculo. En la pregunta de cálculo se le pueden hacer las dos pruebas, de 100, restando de 7 en 7, o, como decía ahí, voy a decirle un número de 5 dígitos y quiero que usted lo repita al revés, el número 1, 3, 5, 7, 9, y esto eventualmente se coloca la mejor prueba, ¿ya? De estas dos. No se suman las dos pruebas, sino que se coloca la mejor prueba de estas dos. Y esto nos va a pasar más adelante también con la figura. Las siguientes preguntas son muy similares a los mini-mentales, más o menos lo que contiene también el mini-mental extendido. Pero aquí podemos ver que esto también es distinto, ¿ya? Porque en el Mini-Mental modificado se le hace dibujar las dos figuras, ¿ya? Que se entrecruzan, los círculos y los pentágonos, y se coloca la que puntuó mejor, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el puntaje mínimo, o sea, el puntaje para considerar que está alterado menor o igual a 21 puntos? Recordemos que tiene una sensibilidad de 93% y una especificidad de 46% solamente si se hace el Mini-Mental, ¿ya? Por lo tanto, nosotros necesitamos hacer otro test para mejorar la especificidad, y esto se logra agregando el Pfeffer.
Y aquí es para explicitarles más o menos qué significa tener una sensibilidad de un 94% y una especificidad de 83%. Si aquí tenemos 100 personas, de estas 100 personas, sabiendo que la prevalencia de demencia es de alrededor de un 8%, vamos a tener a 8 personas que presentan una demencia. Con el mini mental modificado más el FEFER, vamos a detectar a 7 aproximadamente. Se nos va a ir una. Pero como la especificidad, o sea, la capacidad de tener en una persona que no tiene la demencia y tener el test normal es de un 83%, van a haber personas que no tienen demencia, ustedes ven aquí las caritas felices, pero están marcadas en rojo, o sea, estas personas no tienen demencia, pero esta combinación de Minimental más FEFE va a salir alterado. Por lo tanto, vamos a detectar a 7 de 8 personas con demencia, se nos va a escapar una, y de las 77 personas, a 77 personas lo vamos a encontrar normales, pero van a haber 15 personas que no tienen demencia y las voy a tener que ingresar como sospecha. Y ahí viene el trabajo del equipo para lograr llegar a confirmar el diagnóstico. Por lo tanto, los otros test que vamos a realizar probablemente son para tratar de no diagnosticar de más una demencia. O sea, estas personas que no tienen demencia, que son alrededor de 15 de 100, esas 15 personas, tratar de no confirmarles demencia, sino que poder descartarlas con la evaluación posterior. Por eso es tan importante esto. Recuerden, Minimental modificado más FEFER no significa que la persona tiene demencia. Van a haber muchas más personas que no tienen demencia que usted la detectaron con el test. Y a esas personas hay que descartarlas. Y una vez que tengo la sospecha, se deben realizar varias pruebas, cognitivas más otras, funcionales, mentales, como el Cornell o el Yesabach. O sea, son otras pruebas que las comentó en otra cápsula el doctor Fache, y aquí yo me voy a evocar principalmente en los test cognitivos, donde destaca principalmente el MOCA, que es la evaluación cognitiva de Montreal, porque allá se desarrolló, el AD8, que es una escala que particularmente es una escala que se le hace al acompañante, al cuidador principal, el MIS, que es un test específicamente para ver memoria episódica, y fluencia verbal, semántica en este caso, porque se le pide que diga cuántos animales, los animales que pueda decir en un minuto, y esta prueba también es bastante sensible para enfermedad de Alzheimer principalmente. Ahora, esta prueba no tenemos tan claro el puntaje de corte acá en Chile, así que habitualmente la fluencia verbal, más que un puntaje de corte, nos va a servir si está muy bueno. Probablemente no apoya mucho el diagnóstico. Ahora, si está muy malo, probablemente va a estar apoyando el diagnóstico de lo que tengamos dentro de la evaluación clínica, de la evaluación funcional que se realizó de la persona, de la evaluación cognitiva con los test que se realizaron, de la información que nos entrega la familia. Por lo tanto, en este conjunto de cosas que vamos a tener, vamos a poder llegar a definir y a confirmar el diagnóstico que nosotros estamos sospechando eventualmente o descartando, como le decía, estas 15 personas de 100 que vamos a sospechar de más, ¿ya? Por eso es tan importante hacer más test, no quedarse solamente con el Minimental modificado y el FEFER. Y el MOCA. A ver, el MOCA es un test desarrollado en Canadá. Está validado en Chile. Fue validado en Chile publicado el año 2019, ¿ya? Donde existen un puntaje específicamente de corte que no es el que se usa a nivel mundial, sino que es específicamente para la población chilena, donde es menor a 20 puntos, para poder diferenciar personas que no tienen demencia versus personas con demencia leve. Y tiene una sensibilidad de 90% y una especificidad de 86%. Tiempo de realización, 10 minutos. Por ejemplo, acá en el MOCA, les voy a decir también que, bueno, si ustedes entran a la página del MOCA a nivel internacional, ustedes van a ver que ellos están pidiendo que uno haga una capacitación. La capacitación cuesta alrededor de 100.000 pesos, una capacitación para desarrollar el test que dura aproximadamente una hora y cobran alrededor de 100.000 pesos, y con eso a uno lo validan para poder hacer el test por alrededor de 2 años, ¿ya? Pero hay una parte donde dice expresamente eso es para mantener la consistencia de los resultados del test.
pero en realidad no es perentorio, no es obligatorio tener la acreditación por parte de ellos para poder hacer el MOCA. Si ustedes ven, tiene distintas partes, vamos a ver más adelante, nos falta una parte del test, en la próxima diapositiva lo vamos a ver, donde, por ejemplo, acá en esta parte evalúa las funciones visoespaciales, ejecutivas, un trail making, una copia de un cubo, un reloj incluido, o sea, este test muchas veces, aparte del puntaje que nos puede entregar 19 puntos o menos para sospechar una persona con demencia versus una persona que no tiene una demencia, este test nos entrega mucha información, ¿ya? O sea, cómo nos dibuje el reloj, cómo nos dibuje el cubo, es una información muy buena que nos puede apoyar también eventualmente, y no necesariamente solamente el puntaje específico, para poder decir, sí, aquí hay problemas, o sea, esto no es normal, o eventualmente aunque tenga un puntaje normal, tenga 22, 23 puntos, mira cómo dibujó el reloj, esto claramente hay un problema, o sea, nos entrega mucha más información de lo que puede hacer un puntaje corte específico, ¿ya? En cuanto a memoria episódica, son 5 palabras, son estas 5 palabras que están incluidas en el MOCA en español. Seguimos con una prueba atencional. Por ejemplo, en la prueba atencional, el paciente debe repetir el número como uno se lo dice, y cuando uno le dice, le voy a decir un número, que quiero que usted lo repita exactamente igual como yo se lo estoy diciendo. Y uno le da el número 2, 1, 8, 5, 4, separado por espacio de un segundo cada número, ¿ya? Y el siguiente ejercicio es el número que le voy a dar ahora, me lo tiene que decir al revés o a la inversa. 7, 4, 2, ¿ya? Por ejemplo, en la siguiente prueba, donde el paciente tiene que dar un golpe en el escritorio, bueno, uno le dice, bueno, coloque la mano sobre la mesa, muy bien. Ahora vamos a hacer una prueba donde yo le voy a decir varias letras, pero cada vez que yo le diga la letra A, usted tiene que golpear la mesa, así que tiene que estar muy atento. ¿Muy bien? Muy bien. Y ahí uno empieza. También, cada letra, cada un segundo. F, B, A, C, M. Y él tiene que ir golpeando cada vez que yo diga la letra A. Y si tiene mayor o igual a 2 errores, no se le asigna el puntaje que da el test. La resta, si ustedes ven, es similar. Esta resta está también incluida en el Minimental modificado. En el lenguaje, uno le dice, bueno, le voy a decir una frase. Primero, tiene que estar atento, muy atento, porque le voy a decir una frase. Esta frase quiero que usted la repita después de mí. Cuando, y tiene que ser exactamente igual como yo se la estoy diciendo. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? No, muy bien. Ahora, el gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran en la sala. Y la persona tiene que decirla exactamente igual, ¿ya? No puede equivocarse ni siquiera en una palabra, nada. Tiene que ser exactamente igual, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una prueba de fluidez del lenguaje, una prueba de fluencia verbal fonológica. ¿Por qué fonológica? Porque aquí yo le estoy dando una letra. En la prueba del lenguaje que vamos a ver más adelante es semántica, donde yo le doy una palabra, o sea, una categoría. Yo le digo, bueno, aquí tiene que decir animales, ¿ya? Entonces, en este caso es una prueba de fluencia verbal fonológica. Y la prueba de lenguaje fonológica también tiene que ver también con función ejecutiva, muchas veces, aparte de función verbal, de fluencia verbal, ¿ya? Pero en general uno dice, bueno, ahora quiero que me diga todas las palabras que comiencen con la letra P. No pueden ser nombres propios, ¿ya? Entonces ahí, eso es importante, no pueden ser nombres propios. En abstracción, lo mismo. Similitud entre, por ejemplo, la manzana y la naranja, fruta. Lo mismo. Tren, bicicleta, bueno, medio de transporte. Reloj, regla, instrumento de medición. ¿Ya? Y en el recuerdo diferido, lo mismo. O sea, son las 5 palabras que yo le dije. Bueno, ahora quiero que me diga las palabras que le hice repetir hace un rato atrás. Ya, muy bien. Rostro, seda, iglesia, no me acuerdo las otras. Bueno, la otra era un tipo de flor. Clavel. El otro era un tipo de color, rojo, muy bien. Pero cuando recuperan con la clave, eso no tiene puntaje. Solamente tiene puntaje cuando recupera las palabras sin alguna clave o una pista, ¿ya? Y finalmente termina con
la fecha específicamente, un poco de orientación espacial y también temporal. Y aquí es importante porque aquí, si ustedes ven, aquí abajo, mayor o igual a 26 puntos, esos 26 puntos son a nivel internacional. Nosotros sabemos que para poder diferenciar en Chile entre demencia y una persona que no tiene una demencia, es menos de 20 puntos a 19 o menos, y a las personas que tienen, y esto ajustado por el estudio Carolina Delgado el año 2019, cuando tiene una persona menos de 8 años de educación, se le tiene que sumar 2 puntos, y si tiene entre 8 y 12 años de educación, se le suma 1 punto para corregir eventualmente por el nivel educacional este test. Así que esto más o menos es el MOCA. El AD8 es un test muy sencillo, se va a demorar 3 minutos en hacerlo. O sea, estamos hablando de que el MOCA se va a demorar 10 minutos, 15 minutos máximo, ¿ya? En este test, el AD8, 3 minutos. Y la característica del AD8 es que es un test que se realiza al informante, al cuidador principal, al acompañante, para que nos diga específicamente respecto de 8 aspectos de la vida de la persona, si hay cambios o no han habido cambios respecto al último tiempo, ¿ya? Entonces, problemas de juicio, menor interés en realizar actividades, repite las preguntas, historia, tiene olvido, dificultades para aprender, usar instrumentos, el control remoto, muchas veces microondas, ¿ya? Dificultad en el manejo de los dineros, dificultad para acordarse de la fecha, los cumpleaños, cita al doctor, problema persistente de memoria y pensamiento, y toda esta información nos la tiene que entregar el cuidador principal, el acompañante principal. Y esto es mayor o igual a 2. Uno dice, bueno, aquí hay un problema, y tiene una sensibilidad alta, del 96%, o sea, casi detecta la mayoría de las personas que tienen una demencia, y una especificidad de 85%. O sea, van a haber personas que ustedes van a encontrar que este test lo tiene alterado, pero en realidad no tiene una demencia, pero tiene una muy buena sensibilidad. Este test, perdón, creo que se levantó una. Este test se llama MIS, que es un screening de deterioro de memoria, ¿ya? Que también está validado en Chile, lo validó Claudia Dechen, esto hace varios años atrás, en el año 2013, y donde el puntaje corte es de 4 o menos, ¿ya? ¿Cómo se puntúa? Principalmente tiene 4 palabras, ¿ya? En este caso son las palabras que validó Claudia: violín, pantalón, caballo, clavel. Esto tiene que ser en una hoja tamaño carta, con letras en color negro, que tengan un tamaño de más de 24 y que sean en mayúsculas, ¿ya? ¿Cómo se hace el test? Se le muestra, por ejemplo, aquí creo que tiene 36 el tamaño de las letras, en negro, mayúscula, se le muestra el papel y se le dice, por favor, lea estas palabras: violín, caballo, pantalón, clavel. Y ahí uno le dice, bueno, de estas 4 palabras, ¿cuál es el instrumento musical? Ah, el violín, viendo el papel la persona. ¿Cuál es el animal? El caballo. ¿Cuál es la prenda de vestir? El pantalón. ¿Cuál es la flor? El clavel. Muy bien, se las voy a preguntar después. Y tú tapas, ustedes tapan ese papel, y se le hace una interferencia a la persona de 2 minutos aproximadamente, y esa interferencia idealmente tiene que ser con una prueba más bien de cálculo, ¿ya? Por ejemplo, resta, ¿para qué? Para que no haya intromisión de otras palabras, porque potencialmente uno no podría empezar a hacer pruebas funcionales o semánticas, por ejemplo. No, o sea, en este caso, para que no haya interferencia, por favor, una prueba de cálculo, matemática, y eventualmente a los 2 minutos uno dice, bueno, ahora quiero que me diga cuáles fueron las palabras que yo le mostré en el papel. ¿Se recuerda alguna de esas palabras? Ah, muy bien, sí, era violín y clavel. Ya, muy bien. Y las otras, no me acuerdo. Bueno, la que recuperó en forma espontánea, violín y clavel, se puntúan cada una con 2 puntos, o sea, 4 puntos. O sea, aquí lo estoy diciendo que el puntaje máximo va a ser 8. ¿Ya? Y si la persona no logró recuperar la palabra en forma espontánea, uno le da la clave, que le había dado la clave al principio. Una de esas palabras era un animal. Ah, muy bien, sí, era caballo. Bueno, cuando recuperan con una clave, se le da 1 punto. ¿Ya? Y la otra palabra era una prenda de vestir. Ah, pantalón. Muy bien. Otro punto más. Entonces, esa persona que recuperó 2 palabras en forma espontánea, ahí ya tenía 4 puntos.
más las 2 palabras que recuperó con la clave, tiene 2 puntos más, por lo tanto esa persona tiene 6 puntos. Y ese test es considerado normal. Recuerden, 4 o menos es considerado alterado. ¿Qué es importante en este test y que nos puede orientar muchas veces desde el punto de vista clínico? Es que pueden haber personas en que no recuperan la palabra, aunque uno le dé la clave, o con mucha dificultad. Cuando no recuperan con la palabra clave el instrumento musical, guitarra, ojo ahí, porque eso es una intrusión. Si dice otro instrumento, ¿cuál era el animal? Gato. ¿Cuál era la prenda de vestir? Vestido. ¿Cuál era la flor? Rosa. Esas son intrusiones. Eso quiere decir que la persona no guardó nunca la información. Por lo tanto, y ese tipo de intrusión, que no recupera con clave, potencialmente muy característico de enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Cuando las personas tienen, por ejemplo, si yo le digo, ¿cuál es el instrumento musical? No se recuperó en forma espontánea, sino que se recupera solamente con la clave. Eso habla un poco más bien de patología subcortical, pero lo que sí es muy, muy característico en las personas con enfermedad de Alzheimer es que habitualmente tienen intrusiones, o sea, como nunca guardaron la información, ellos inventan una palabra, la intrusión, la guitarra, el perro o el gato, el vestido o la rosa, esos son intrusiones y son muy características. Así que ojo con eso, que muchas veces este test, más que un puntaje, eventualmente también puede entregar mucha más información. Fluencia verbal, existen 2 tipos, fonológica y semántica, lo que yo les decía. En este caso, la prueba que nosotros le estamos diciendo que por grupos, específicamente animales, nos ayuda y es un test que tiene bastante sensibilidad y especificidad muy similar a lo que tiene Minimental, ¿eh? Minimental a nivel internacional. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros no tenemos muy claro cuál es el puntaje de corte en Chile. ¿Ya? En general, en el mundo se ocupa mayor o igual a 14 puntos, pero idealmente en Estados Unidos, sobre todo, son 17 o más animales en un minuto. ¿Ya? Cuando las personas acá en Chile, yo hablé directamente con Claudia, que también evaluó este test hace el año 99, ella, cuando la persona tenía 12 años o más de educación, el puntaje de corte para ella fue de 17 palabras en un minuto, ¿ya? Así que, ojo con esto, no les voy a decir un puntaje de corte, pero si ustedes ven que tiene 20, 25 palabras, eso probablemente en un minuto, animales en un minuto son completamente normal, pero si una persona tiene 2, 3, 4, 7, 8, 9, independiente del nivel educacional, eso ya está alterado. O sea, lo habitual es que una persona, incluso sin educación formal, pueda decir al menos 9 animales en un minuto. Y aquí, por ejemplo, aquí la prueba, vuelvo a repetir la parte del MOCA, donde habla también de fluidez del lenguaje, donde era con letra P. Esa es la prueba fonológica. Nosotros estamos pidiendo aquí, ya en los test que ustedes van a realizar, van a tener pruebas fonológicas y semánticas, o sea, la lista, o sea, la palabra de animales y también con la letra P. Por lo tanto, ya están evaluando tanto la semántica, que se altera bastante en Alzheimer, y la fonológica, que eventualmente, aparte de fluidez verbal, también tiene que ver un poco con función ejecutiva. Ahora, resumiendo, yo sé que son test, son hartos test, mucho menos de lo que eventualmente solicita la orientación técnica del año 2017, el diagnóstico de demencia en APS. Nosotros tratamos de que esto fuera un poquito más sencillo, porque ustedes, como les decía al principio, habitualmente no se sienten con las competencias se tienen que entrenar, se van a ir aprendiendo en el tiempo, sabemos que las competencias en pregrado nunca nos enseñó por lo que nosotros estamos pidiendo en este minuto, que es hacer el diagnóstico, sino que lo que se enseñaba en esa época principalmente era hacer la sospecha, ahora nosotros estamos solicitando que hagan el diagnóstico, por lo tanto, es muy importante hacer test, pero también la clínica. Los test no hacen el diagnóstico. El diagnóstico es la clínica, la información que uno puede recabar del paciente, la información que puede recabar de la familia, el cuidador principal, los test que se realizaron, la evaluación eventualmente o en domicilio o en la consulta, la información eventualmente si van a domicilio, la información que pueda entregarnos el vecino. O sea, toda esa información eventualmente nos va a ayudar para llegar a configurar el diagnóstico para poder descartarlo o eventualmente confirmarlo. ¿Ya? Y si ustedes vieron también el tiempo para poder desarrollar estos test, no es mucho. Así que
Tampoco es que vayan a estar haciendo test todo el día desde el punto de vista cognitivo, porque les recuerdo, esto es solamente una parte de la evaluación. La evaluación también tiene que llevar una parte muy importante, que es la parte clínica, entrevista a la familia, al paciente o a las personas que nos puedan entregar toda la información posible. Y lamentablemente no hay un test que tenga una sensibilidad y una especificidad de 100%, o sea, que nos confirme, que detecte a todas las personas que están enfermas y que ese test esté normal en todas las personas que estén sanas. Eso no existe y por eso hay que hacer combinaciones de test en forma conjunta con la entrevista de la persona y el cuidado principal o la familia. ¿Se puede en APS? Sí, pero les recuerdo que esto tiene que ver de la mano de la capacitación que nosotros estamos tratando de hacer. Nosotros como Hospital Digital tenemos las puertas abiertas para que nos pregunten todo lo que quieran en ese sentido. Vamos a ver más adelante en otra cápsula cuándo se debería específicamente atención secundaria, al Hospital Digital, y quiero que ustedes tengan muy claro que nosotros como Hospital Digital estamos muy contentos de poder ser una ayuda, un aporte para ustedes en un tema que no es fácil. Al principio, probablemente en el tiempo ustedes se van a dar cuenta que no es tan complejo, pero nosotros estamos con todas las ganas y el deseo de ser un aporte para atención primaria, para que las personas finalmente que tienen una demencia se les haga un buen diagnóstico, se les haga un buen seguimiento y se les haga un buen tratamiento. Muchas gracias.